Muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este webinar del Consejo Norteamericano de Granos desde la Oficina de México, junto con la membresía de AMEPA. Espero que estén muy bien donde están y seguros todos. Mi nombre es Heidi Bringenberg, subdirectora de nuestra oficina en México. Quiero agradecer la invitación amable por parte de AMEPA, José Manuel, por su amable invitación el día de hoy. Bueno, cada año el Consejo trata de mejorar la calidad de la información que brindamos a nuestros clientes como ustedes de exportación sobre la calidad del suministro de maíz de los Estados Unidos. En 2011 iniciamos esta serie de reportes anuales de la calidad de maíz que desarrollamos en dos partes. Primero, el reporte de calidad de la cosecha examina el maíz de Estados Unidos, su calidad desde las operaciones de las granjas, pues la cosecha, y creo que Patricia Esqueda ya presentó esta parte a los socios de AMEPA cuando ingresa al sistema de la comercialización, cual se publica en diciembre. Y después de este reporte primero, damos el seguimiento, que es el informe de la calidad del carga de exportación. Y en este reporte que vamos a analizar hoy, se ve la calidad de la cosecha de maíz a medida de los centros de acopio de la exportación, que se toma las muestras al principio de la época de comercialización. En estos dos informes tratamos de proporcionar una visión anual y sistemática de calidad del cultivo del maíz de los Estados Unidos. Utilizamos datos confiables y una metodología transparente y consiste cada año. Hemos establecido procesos para la recolección y prueba de las muestras que va a comentar Patricia Esqueda al rato, y seguimos estos procesos año tras año para juntar un base de datos de información sobre esta calidad del maíz de los Estados Unidos. Además de ser consistente, como mencioné, queremos ser transparente y confiable para ustedes, nuestros clientes. No todo en este reporte es noticia tan buena sobre algunos aspectos a la calidad, pero brindamos la información a ustedes para que sean preparados para utilizar de mejor manera sus granos y confiar en su proveedor. Hoy haremos nuestra sesión de casi una hora con dos presentaciones. Les voy a presentar a nuestra especialista del mercado, Patricia Esqueda, quien nos dará el reporte de calidad primero y una presentación sobre oferta y demanda de los granos. Con mucho gusto queremos responder a todas sus preguntas, pero al final de las dos presentaciones, entonces por favor utilicen este chat o la aplicación Question and Answer QIA abajo de la página y donde pueden anotar sus preguntas. Ahí yo voy a estar monitoreando y vamos a preguntar a Patricia al final de la presentación. Bueno, sin más por ahora, voy a pasar el micrófono a Patricia y muchas gracias otra vez por su asistencia. Muchas gracias, Heidi, y muchas gracias a todos por acompañarnos vía remota. Esperemos que esta presentación sea interesante. Como menciona Heidi, lo primero que voy a presentar es el reporte de la calidad de maíz para exportación. Este reporte, como lo mencionó Heidi, es algo que se hace año con año, y cabe mencionar que este es el 9º año en que lo hacemos, lo que nos da la oportunidad de comparar la información que hay entre un año y otro desde el 2011-2012. Entonces, es información que nos permite marcar una pauta en cuanto a cómo ha ido la calidad del maíz y cómo varía esta a lo largo del tiempo, obviamente con múltiples factores interviniendo para los diferentes cambios que ocurren. Como lo mencionó también ella, tenemos dos tipos de reportes. Estos son reportes más largos y más específicos, digámoslo así. El primero, que tiene información sobre la calidad de la cosecha, que es el informe que presenté el 7 de febrero, si bien comentó José Manuel, ante AMEPA. Y el siguiente, que va a ser precisamente el
El de exportación, ¿sí se ve el señalador o no se ve? Espérenme, déjenme ver aquí. ¿Sí se ve el puntero láser? Sí. Ok, perfecto. Entonces, y este reporte es en la versión larga de la presentación que voy a dar el día de hoy y que nos indica cómo está la calidad del maíz, pero ya llegando a los elevadores de exportación, listos para ser enviados a las diferentes partes del mundo. Ahora, como bien sabemos, hay principalmente 3 zonas de exportación al resto del mundo. Una de ellas es Pacífico Noroeste, que es todo lo que se va a los mercados asiáticos y de Medio Oriente. El Ferrocarril Sur, que es todo lo que se va a la zona de México, entre la frontera y la parte del Bajío. Y el del Golfo, que es lo que se va a algunos mercados de Oriente también, pero también va a mercados nuestros como la parte de Veracruz y la parte del puerto del Golfo y de Progreso, ¿no? En general se muestraron 430, se tomaron 430 muestras precisamente de estos elevadores de acopio, que representan el 90% de las exportaciones de maíz de los Estados Unidos. Ahora, en general, podemos decir que el promedio general acumulado en la parte de lo que se llama broken corn foreign material, que equivale al maíz quebrado en material extraño, sí excedió ligeramente el máximo requerido para un grano maíz amarillo número 2. Y ahorita vamos a ver las especificaciones de estos, ¿no? En el caso de otros factores, estos estuvieron dentro del rango del US número 1 o mejor. En general, el peso específico fue menor en el grano, el BCFM fue mayor, como lo mencioné hace rato, al igual que el daño total. La humedad fue similar, de todas maneras ya sabemos que en humedad no es un factor que sea considerado dentro del grado, y lo que sí es que se procura que tenga un promedio de 14.5% precisamente para poder almacenarlo. Proteína fue ligeramente menor, igual que el almidón, y el aceite permaneció igual. En fracturas por estrés, y vamos a ver que hubo mayor cantidad de fracturas por estrés, el peso, la densidad verdadera y los granos enteros aquí sí fueron menores. En el caso de aflatoxinas, DON y fumonicina, que es algo nuevo para este reporte, vamos a ver que no hubo mayor afección, y la razón de eso, como bien recordarán, es que el clima no afectó de ninguna manera para favorecer la presencia, sobre todo de aflatoxinas, que es lo que más nos ha preocupado, pero que ahorita ya estamos viendo también DON y fumonicina como parte del control de calidad que tenemos para los granos que tenemos en nuestras plantas. Vayamos un poquito más cómo fueron los resultados. El promedio en general de las 431 muestras, vemos que el peso específico fue de 73.1. Ahorita vemos una tabla comparando esto con los diferentes grados que tenemos clasificados. También, como bien lo mencioné, el BCFM, pues sí, es de 3.1, está elevado. El daño total es de 2.9, el daño por calor no hubo, y la humedad, que como ya lo mencioné, no es una calificación para determinar el grado del grano. Aquí está la tabla que les mencionaba yo para hacer una comparación. Viendo el peso específico, vemos que es de 73.1, que para el grado del US número 2, este valor está muy por arriba, llegando incluso a rebasar la parte del US número 1, cosa ventajosa. Pero en el caso del BCFM, tenemos 3.1, aquí sí efectivamente no es muy bueno, definitivamente incluso está rebasando el valor que tenemos en promedio para el US número 2. Entonces esto sí va a afectarnos de alguna manera. El daño total fue de 2.9, daño por calor 0 y humedad 14.5. Ahora veamos un poquito lo histórico. En 73.1, que es el peso específico, comparándolo con años anteriores, podemos ver que estuvo más bajo que en los años anteriores. El año pasado fue de 73.9, este año 73.1. Bueno, ahora viendo el peso específico en las áreas de acopio, vamos a ver que en el caso del Golfo y en el caso del Ferrocarril Sur, estuvieron más elevadas en comparación con la parte de Pacífico Noroeste. Entonces, ahí es donde estuvo más bajo.
Entonces podemos decir que tenemos cierta ventaja en ese sentido. En el caso de maíz quebrado y material extraño, podemos ver que estuvieron más bajas para Ferrocarril Sur, fue la más baja de las tres áreas de acopio, Golfo en segundo lugar, pero Pacífico Noroeste fue la que mayor porcentaje tuvo de maíz quebrado y material extraño. Y comparativamente con los años anteriores, sí estuvo un poco más elevada que en los años anteriores. Ahora, si comparamos los valores que obtuvimos en la parte, el color azul corresponde a los valores que se tenían durante la cosecha en comparación con los valores que se tienen ahorita en los elevadores para exportación, vemos que al menos hay un 2.1% de diferencia. Esto obviamente afectado por toda la parte de transporte, de manejo, etcétera, de movimiento del grano que se tiene desde que sale de las granjas, que es donde está la parte de la cosecha, hasta que llega a los elevadores de exportación. En la parte de granos enteros fue un 77.4% lo que hay de granos enteros, el porcentaje. Sin embargo, si lo vemos ya a la hora de ver específicamente las áreas de acopio, vemos que hay mayor porcentaje para el área de acopio de Ferrocarril Sur con un 84.4% y para el área del Golfo de 80.5%. Recordemos que este valor es un promedio de las tres áreas de acopio. Viendo la comparación con los años anteriores, podemos ver que efectivamente el promedio que se tiene para el maíz de exportación del 19-20, pues sí bajó bastante, 77.4% en comparación con los años anteriores. Y viendo ya comparativamente el valor que se tenía en la cosecha comparado con el valor de exportación, pues sí va a haber una diferencia en el porcentaje de granos enteros y nuevamente afectado por el manejo y el transporte que se le da al grano para llegar a los elevadores de exportación. El daño total podemos ver que es de 2.9% en promedio. Es un promedio mayor que en los 5 años anteriores, como podremos verlo. Correspondiente a las áreas de acopio, vamos a ver que hay un mayor porcentaje para el área del Golfo. Para el Ferrocarril Sur es un 2.5% y para el Pacífico Noroeste de 1.6%. Entonces va a haber que fijarse bien cómo hacemos nuestros contratos de alguna manera y cómo recibimos el grano, ¿no? Nuevamente vemos que hay un incremento en la relación del valor que tenemos a la hora de la cosecha con respecto a la parte de exportación. En promedio hay un 0.6 de diferencia entre uno y otro, pero vemos que aquí sí hay un 0.2 de diferencia entre uno y otro. Daño por calor, de las 5 muestras que se tuvieron, no hubo mayor daño por calor. Afortunadamente se tuvo bastante cuidado en la parte de aplicar calor para secar el grano, porque sí salió bastante húmedo. Recordemos que la situación a la hora de la cosecha del grano fue bastante complicada. De hecho, todo el año pasado fue bastante complicado. Hubo muchas dificultades para la siembra del grano por presencia de lluvias y heladas en algunas áreas. Y obviamente también para la cosecha también hubo lluvias que afectaron de alguna manera darle seguimiento continuo y consistente a la parte de las cosechas. Entonces el grano, algunos de los granos sí salieron con 17.5% de humedad, sin embargo se logró un buen secado y bajar la humedad del grano. De ahí tenemos esto que es el 14.5% en promedio de humedad del grano, teniendo la parte del Golfo con el porcentaje más bajo de 14.4%, Ferrocarril Sur de 14.7% y Pacífico Noroeste con 14.6%. En promedio, comparado con los años previos, podemos decir que está más o menos semejante. De aquí vemos que sí tuvo que someterse a secado precisamente para reducir este 17.5% que les comentaba yo para llegar hasta un 14.5%, ¿no?
Composición química, sabemos que proteína, almidón y aceite son muy importantes para la alimentación de los animales. Y bueno, todos estos valores son afectados por el clima, por la genética, por miles de factores que incluyen fertilizantes, etcétera, que se aplican a la tierra a la hora de la siembra, ¿no? Vamos a ver que el valor de proteína en promedio fue de 8.3, con una desviación estándar de 0.29, con rangos de 7.1 a 9.3. En el caso de almidón, de 72.2 y de aceite de 4. Vamos a ver la relación que normalmente guarda. Vemos que en el caso de almidón, cuando es un poco más elevado el almidón, el aceite baja y viceversa. Yéndonos a cómo están cada una de las áreas de acopio, podemos ver que en el caso de Ferrocarril Sur, el porcentaje de proteína es un poco más elevado, 8.5, para Golfo 8.3 y la más baja en el Pacífico Noroeste. En cuanto a promedio general, vemos que sí fue un poco más bajo el porcentaje de proteína en comparación con los años anteriores. En el caso del almidón tenemos 72.2% en promedio, más o menos semejante a los años anteriores. Y en el caso de las áreas de acopio podemos ver que tanto Ferrocarril Sur como Golfo son más elevadas en comparación con la parte de Pacífico Noroeste. El aceite. Vemos que en el Pacífico Noroeste es de 4.1, que fue lo que hubo en el promedio del 17-18, en la cosecha del 17-18, pero no así, comparación con el año pasado fue exactamente igual. Podemos ver que en promedio más o menos han estado estables en los últimos 4 años, más o menos, siendo igualitas tanto para Ferrocarril Sur como para el Golfo. Factores físicos. Bueno, los factores físicos, vamos a ver que son fracturas por estrés, peso 100 gramos, 100 granos, volumen de grano, densidad. Esto nos dice el tamaño del grano, qué tan denso es, qué tan duro es también. Y obviamente esto de alguna manera puede afectar el proceso del grano en general. Y obviamente también incluye el valor de granos enteros. Entonces, en cuanto a fracturas por estrés, tenemos que hay un 11% en promedio, de peso 100 granos es de 35.5, el volumen de grano de 0.28, densidad verdadera 1.278, y granos enteros 77.4 y endospermo córneo de 81. Vamos a ver un poco los específicos de esto. Entonces, las fracturas por estrés y el índice de fracturas por estrés, ahorita solamente voy a hablar de las fracturas por estrés, y la razón de esto es porque ya se vio que hay una alta correlación entre las fracturas por estrés y el índice. Entonces, voy a hablar solamente de las fracturas por estrés. Esto es lo que sucede cuando hay fracturas en el endospermo córneo y está afectando los granos. Y la causa más común es el secado artificial. Esto impacta la susceptibilidad a fracturas y obviamente esto afectado por el manejo que se le da al grano. Vamos a tener que en el caso del promedio de esto es el 11%, siendo el menor tanto para Ferrocarril Sur como para el Golfo. El Pacífico Noroeste tiene mayor porcentaje de fracturas por estrés. En comparación con los años anteriores, pues sí, efectivamente hubo un incremento bastante fuerte con respecto a estas fracturas por estrés. Obviamente, entre el clima, que no contribuyó mucho y que hizo que la calidad del maíz no fuera la más óptima, y por otro lado, el manejo del grano para llegar a los elevadores de exportación, tuvo mucho que ver en todo esto. Podemos ver aquí la comparación entre los valores que obtuvimos durante la cosecha y los valores en exportación, y pues sí, obviamente sí hubo un incremento. El promedio es de 4%, y podemos ver más específicamente, en este caso, el último valor tenido en la cosecha de 19-20, pues hay un incremento de un 2%, ¿no?
Como lo mencionaba yo, tanto el peso de 100 granos como el volumen, esta división va a dar como resultado la densidad verdadera del grano, y la densidad verdadera de alguna manera influye para que se le dé diferentes procesados o que afecte de alguna manera el tipo de procesamiento en el grano. A mayor densidad van a ser granos más duros, va a costar un poco más trabajo, digamos, molerlos. Va a ser un grano más óptimo para otro tipo de procesamientos, como el procesamiento alcalino, y de menor densidad van a ser granos más suaves que puede favorecer la producción de alimentos. En cuanto a peso 100 granos, vamos a ver que el promedio fue de 35.5 gramos, siendo mayor para las áreas de Ferrocarril Sur y para las áreas del Golfo, con 36.79 en el caso del Golfo y con 36.20 para el área de Ferrocarril Sur. Viendo la comparación de esto con respecto a los años anteriores, vamos a ver que sí fue un poco más bajo, semejante al año 16-17, ¿no? Volumen del grano. Bueno, vamos a ver que fue más bajo para el caso del área de Pacífico Noroeste. En el caso de Ferrocarril Sur y el caso del Golfo fueron más elevados y muy semejantes, muy cercanos unos a otros. Si vemos el promedio comparado con los años anteriores, vemos que es exactamente lo mismo que los 2 años previos. La densidad verdadera del grano, vamos a ver que fue más elevada para Ferrocarril Sur y para la parte del Golfo, no así para el Pacífico Noroeste, donde fue más bajo. Comparativamente con años anteriores, en general sí fue más bajo que los años anteriores. Podemos ver aquí en las gráficas. Coincide mucho con lo que se obtuvo en el 15-16. El endospermo córneo con 81%. Podemos ver que fue bastante semejante a los 5 años anteriores. Fue más elevado para el Ferrocarril Sur con 83%, el Golfo con 82% y la más baja, como ha estado sucediendo a lo largo de lo que hemos visto en las áreas de acopio, tiene el promedio más bajo también del área Pacífico Noroeste, ¿no? Micotoxinas, aflatoxinas, DON y fumonicinas. En general, esta evaluación provee más bien un indicativo de la presencia de aflatoxinas, de vomitoxina y de fumonicinas. Y como lo mencionaba yo anteriormente, fumonicinas es el primer año en que se hace la evaluación de fumonicinas. Entonces, de las 431 muestras que se obtuvieron de los elevadores, solamente fueron evaluadas para micotoxinas 180 muestras, para DON y para fumonicina. Y solamente reporta la frecuencia de los niveles elevados de micotoxinas. Cuando se considera que los resultados son positivos es porque están por arriba del límite mínimo de conformidad. En el caso de aflatoxinas, es de 5 partes por billón, y en el caso de DON, de 0.5 partes por millón. En el caso de aflatoxina, como lo mencionaba yo, el valor establecido para la FGIS para decidir qué es un nivel detectable de aflatoxina, debe de ser de 5 partes por billón. Sin embargo, cuando ya hay un nivel de acción por parte de la FDA, es porque, ejemplo, son 20 partes por billón, se considera que ya no es óptimo para los animales productores de leche, por ejemplo, para mascotas, animales inmaduros y destinos desconocidos. Por lo tanto, no se debe de enviar este tipo de grano con 20 partes por billón, y normalmente es lo que sucede, que se detiene en los elevadores de exportación. Es un producto que se rechaza o se regresa y se utiliza para otros fines, pero no para el mercado de exportación. Al evaluar las aflatoxinas, vamos a ver que hubo una mayor proporción de muestras cuyos niveles de aflatoxinas no fueron detectables. Esto es óptimo. Y esto es principalmente porque el clima no favoreció
la presencia de aflatoxinas en todo el tiempo, tanto de crecimiento y de cosecha. Entonces, esto hizo que no hubiera presencia de aflatoxinas dentro de la producción de este año, la cosecha de 19-20. Entonces, podemos ver aquí que todas las muestras, excepto una, estuvieron por debajo del nivel de acción de la FDA de 20 partes por billón, y solamente hubo una sola muestra que fue la última evaluada en la encuesta. Viéndolo ya en comparación con años anteriores, podemos ver que el porcentaje de muestras que no tuvieron aflatoxinas, que estuvieron por debajo de los niveles de menos de 5 partes por billón, fue de 96.3. Esas son buenas noticias. Comparativamente con el reporte de cosecha, como lo hemos estado viendo a lo largo de este reporte, podemos ver que el 97.8% en la hora de la cosecha fue lo que no presentaron aflatoxinas, y aquí el 96.2% no presentaron los niveles de aflatoxinas de 5 partes por billón, ¿verdad? En el caso de DON podemos ver que los niveles recomendados para DON, el máximo es de 5 partes por millón, y a lo mucho estos son los valores que se permite en el caso del cerdo, por ejemplo, con uso de menos del 50% de la dieta. Entonces, cada uno de estos valores es lo que recomienda en caso de que haya presencia de 5 partes por millón para usos en la dieta. Sin embargo, no, como lo hemos visto hasta ahorita y lo vamos a seguir viendo en la presentación, no hubo presencia de mayor concentración de DON tampoco, y tampoco de fumonicinas. Vamos a ver aquí que la proporción de muestras de exportación con niveles no detectables de DON fue ligeramente menor que en el 2017-2018. Y todas las muestras tuvieron niveles de DON por debajo de 5 partes por millón, como lo mencioné hace un momento. Aquí vemos un comparativo. 73.3% de todas las muestras tuvieron niveles por debajo del 0.5, de menos de 0.5 partes por millón. Comparativamente con la parte de cosecha, vemos que aquí solamente se detectaron 59.9% de ON, y aquí se incrementó el valor a que 73.3%. En comparación con los años anteriores, esta concentración bajó, este porcentaje bajó. Aún así es bastante buena. Por último, fumonicina, el valor establecido para la FGIS es de 5 partes por millón, es lo que se aconseja. Esto es un nivel de aconsejado. Nuevamente vamos con los diferentes niveles que se tienen para las diferentes especies animales. Y son los niveles de inclusiones recomendados en la dieta para cada una de las especies animales. Cabe mencionar que esta presentación se la voy a dejar a José Manuel para que él la distribuya entre ustedes y que lo puedan ver con un poco más de calma. Como lo mencioné, este es el primer año en que se evalúa la fumonicina. El 93.3% de las muestras están por debajo de las 5 partes por millón aconsejadas por la FDA. En comparación con los valores obtenidos en la cosecha, vamos a ver que hubo mayor cantidad de muestras que no tienen presencia de fumonicina en comparación con la parte de cosecha. ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, es temprano en 2019-2020, las exportaciones de maíz fueron en promedio mejores e iguales que US número 1 en cuanto a peso específico y daño total, pero la parte de maíz quebrado y material extraño, pues sí, como lo vimos, rebasó. Tenemos un valor de 3.1 que rebasa levemente el valor de US número 2. Las fracturas por estrés y granos enteros fueron mayores, en el caso de fracturas por estrés, y menor porcentaje de granos enteros en comparación con los años anteriores. Esto obviamente es un reflejo de las condiciones climáticas en cuanto a siembra, en cuanto a cosecha, mucha lluvia, que no favorecieron para nada las condiciones. Sin embargo,
No tuvimos presencia de aflatoxinas porque no hubo el estrés que normalmente causa las aflatoxinas, que es una sequía tremenda, ¿no? Y eso definitivamente no lo tuvimos en el 19-20. Hay una prevalencia ligeramente mayor de DON, precisamente por la presencia de lluvias, quizás un poco más de frío. Sin embargo, 100% de las muestras fueron menores a 5 partes por millón. ¿Qué otras cosas contiene la versión larga de este reporte? Bueno, se tienen los resultados de las pruebas de calidad, se explica un poco cómo es el sistema de exportación de maíz de los Estados Unidos, se hace una encuesta y se define cómo se lleva a cabo el método de análisis de una manera mucho más detallada. Eh, se hace un indicativo de cómo se llevan a cabo, en dónde se llevan a cabo. Y por último, se hace una comparación con respecto a las perspectivas históricas que se tienen. Eso es lo que contiene este reporte en general. Y no estoy segura si ya salió la versión en español, pero me parece que está en proceso todavía, pero seguramente no va a tardar en salir para, para avisarles y hacérselas llegar correspondientemente. Entonces, esta es la primera parte de la presentación. Muchas gracias. Y creo que las preguntas comentamos, Heidi, que hasta el final, ¿verdad? O si, Patty, ¿quieres tomar las preguntas de esta presentación ahora o quieres seguir con las dos? No sé qué preferiría. A lo mejor de una vez hacer las preguntas de esta y después nos abocamos a las preguntas de la siguiente. No sé cómo andamos en tiempo. José Manuel, ¿qué piensa? Sí, estamos bien en tiempos. A mí me gustaría, si se puede abrir ahorita para la parte de calidad que lo acabas de terminar, Patti, si hay alguna inquietud por parte de los que están participando en la videoconferencia. Claro que sí. No sé, ¿nos están escuchando, Patti? Yo espero que sí. Tengo algunas aquí que están escritos. Yo te puedo leer, Patty. Buenas tardes, Juan Carlos Aguilar de Intertec, San Ajá. Marcos, en Ok. Aguascalientes. Ajá. Y él quisiera saber si tienen el dato de grano fractorado y también el grano dañado estimado se debe en su mayoría por hongo, por secado o por roedores o algún otro motivo. No, el grano dañado se debe más que nada a que la calidad del grano a la hora de cosecharlo no fue la mejor. Es un grano que estaba débil, que no tuvo suficiente llenado. Durante la época de desarrollo de la planta, no tuvo llenado completo. Las condiciones fueron que hubo presencia de lluvias, no hubo suficiente sol, afectó de alguna manera el que tuviera completo llenado. Entonces, eso afecta la calidad del grano en sí. Entonces, pues es más débil. Al ser más débil a la hora de cosecharlo, de meterlo al elevador local en la misma granja y de ahí transportarlo al elevador local digamos, del condado, donde se va a llevar posteriormente por camión o por ferrocarril a los elevadores para exportación, pues ahí sufre normalmente como cuatro manejos, digámoslo así, o 4 procesos en donde se va a quebrar poco a poco el grano. No es ni por micotoxinas ni por nada de eso, sino porque la calidad del grano desde que se cosechó venía, digamos, degradada por debilitación y por falta de llenado. Entonces no tiene que ver ni con micotoxinas ni con nada de eso, sino más bien con el manejo que se le dio al grano para llegar a los elevadores de exportación. Ahora, la primera pregunta con respecto a la fractura, ¿tiene que ver con lo mismo exactamente que acabo yo de responder? No entendí claramente. Me imagino que sí. Ok. Y dice si ya se respondió a mi primera pregunta. Gracias. Ok, qué bueno. Me da gusto. Ok. También tenemos esa pregunta. El método de análisis para la determinación de pesos 100 granos está descrito por la página de GIPSA. Sí,
de la FGIS. La FGIS es la que lleva a cabo todos los análisis. De hecho, para extenderme en esta parte un poquito, que creo que es muy importante y que no todo el mundo está consciente de esta parte, la FGIS es la entidad certificada y autorizada por el gobierno de los Estados Unidos, por el USDA, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para calificar de alguna manera el grano. Cada uno de estos elevadores de exportación tiene localmente una de estas oficinas certificadas por el gobierno en cada uno de estos elevadores locales. Entonces, ellos son los que llevan a cabo la determinación de todas estas, tanto del BSFM, el porcentaje de fracturas, el daño total, etcétera. Todos ellos son los que, estos laboratorios certificados son los que definen la calidad de ese grano a la hora que se va a cargar un embarque para exportación. Y ellos son los que van a definir también si es un grado número 2, si es un grado número 1, en base a lo que ha solicitado el cliente foráneo. Entonces, ningún grano sale sin haber tenido un certificado previo por la FGIS. Eso es importante. Gracias, Pat. Y es otra pregunta aquí. En el caso del maíz con aflatoxinas cercanas o iguales a 20 ppb, y no es para el uso de biocombustibles y posteriores los DDGS, ¿no hay opción que diluir el grano y bajar la concentración? ¿A qué otro uso se refiere, Patricia? Sí, me refiero a que normalmente cuando hay detección de 20 partes por billón en un cargamento vamos, en una parte del cargamento que se va a enviar a exportación, lo que hace la FGIS es que retire ese grano. Y ya sé que lo destruya o que en su defecto, como bien mencionan, que se combine para diluirlo con otro grano que no tenga aflatoxinas y que se diluya la concentración de aflatoxinas presente en ese grano. Pero un grano con 20 partes por billón no sale definitivamente a exportación, sino que se combina o se destruye, cualquiera de esas dos. A eso me refiero con niveles de acción de la FGIS. Es obligatorio, es mandativo, digamos, que se destruya ese grano o que se combine para disminuir la concentración de aflatoxinas. Ok, y la última que está escrito aquí, ¿cuál es el mejor grano? ¿Por el Golfo, Estados Unidos, por supuesto. el Golfo Pacífico o la frontera? Bueno, el Golfo Pacífico, el Golfo es un buen grano, digo, depende del mercado donde vaya a ir, ¿no? Todo el grano que va a Ferrocarril Sur es el que se vende, ya sea en la frontera, que pasa por camiones, debido a que está muy cercano a la frontera, entonces puede ser camiones, o ferrocarril si va a llegar hasta el Bajío, ¿no? Hablemos de Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, etcétera. Y bueno, el Golfo es todo el grano que se va a ir a Puerto Progreso o que se va a Tamaulipas o que se va a Veracruz, ¿no? Entonces, depende del mercado, pero creo que en el caso de los valores que vimos para la cosecha, para este grano que está saliendo de la cosecha 19-20, pues los valores tanto del Golfo como de Ferrocarril Sur fueron bastante mejores que en comparación con los del Pacífico Noroeste. Entonces, podemos sentirnos beneficiados en ese sentido, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor, que sea la mejor cosecha que hemos obtenido, pero dentro de los males creo que es el menos y nos tocó bueno, vamos, estamos favorecidos en ese sentido. De acuerdo. Y hay otra aquí en el chat. La diferencia de impurezas en el grano exportado versus el grano cosechado, ¿no sería porque mandan grano que ya se tenía almacenado de la cosecha previa? Bueno, no, lo que se hace es que si había grano de la cosecha previa, normalmente se saca ese y se pone el nuevo grano. Y la razón es porque no queremos que se mezcle grano viejo con el nuevo y que si estaba, digamos, el grano viejo ya seguramente tiene más quebrados, seguramente tiene más
¿cómo se llama? Más fracturas, ya tiene más tiempo de almacenamiento. Entonces no queremos que eso se combine con el grano que acaba de salir de una cosecha y que de alguna manera debe de tener mejor calidad que el grano ya viejo. Entonces no queremos que haya mezcla de uno con el otro. Entonces normalmente se saca el grano de inventarios antes y después se empiezan a llenar los almacenamientos, ¿no? Los elevadores. Claro. Bueno, si hay otras preguntas, favor de levantar mano o escribirlo ahí en el chat. Y al final de la segunda presentación seguimos contestando de esa presentación y dile la que sigue. Creo que yo sí puedo. Sí. ¿Sí me escuchas, va, Pati? Sí, oye, ¿puedo empezar a subir la otra presentación? Sí, nada más, Sí, ¿cómo claro. ves el escenario? Para este año cambia la situación, el escenario de clima se ve muy favorable ya para la siembra, ¿no? Sí, mucho mejor. De hecho, ahorita precisamente en la siguiente presentación les voy a enseñar un poquito de cómo van las siembras precisamente en los diferentes estados de la Unión Americana y van a ver que se han aplicado mucho y están sembrando bastante precisamente aprovechando el clima. Yo Sí. creo que entre lo que nos está sucediendo ahora y el panorama del año pasado que realmente lo padecieron feamente con la cantidad de agua que hubo y las dificultades para siembra y para cosecha, ya no quisieron tener más esa pesadilla los productores de grano de Estados Unidos y dijeron, tenemos buen clima, hay que aprovecharlo. Y se pusieron todas las pilas del mundo para eso. Bueno, pues, continuamos, Pati. Sí, déjenme. Okay. Poner la siguiente presentación. Ok. Ok. ¿Sí la pueden ver o no la pueden ver? ¿Ya la ven? Sí, ahí está, Pati, ya. Perfecto. Ok, déjenme sacar nuevamente mi láser, mi puntero láser. Ok, entonces vamos a ver el estado de los mercados de maíz y ovejas en el mundo ante el coronavirus. Y bueno, la información que voy a presentar en esta presentación, valga la redundancia, es vamos a ver un poco sobre etanol y DDGS, cómo se han afectado con la situación actual en cuanto a la guerra de precios que ha habido y esto qué significa para los DDGs, ¿no? Por otro lado, vamos a ver un poco sobre el maíz, cómo ha afectado el COVID-19, la parte de los mataderos, el procesado, carnes, los mercados de exportación y qué ha pasado con el productor americano, ¿no? Una hoja de balance del etanol y sus efectos en el maíz. Y por último, un poquito sobre la seguridad de comprar maíz americano. Así es como vamos a darle seguimiento a la presentación del día de hoy. Entonces empecemos con etanol y DDGS. A manera de cronograma, el 8 de marzo recordarán que Arabia Saudita empieza a anunciar descuentos en los barriles de petróleo de 6 a 8 dólares para algunos clientes, haciendo que el petróleo caiga 30%, y esta ha sido la caída más grande desde la Guerra del Golfo. El 10 de marzo, como consecuencia de eso, Arabia Saudita nuevamente anuncia un aumento en la producción, yendo de 9.7 a 12.13 millones de barriles por día. A Rusia no le gusta esto y decide que va a aumentar 300,000 barriles por día de petróleo igualmente. Entonces, ante esta situación en donde había una competencia feroz entre Arabia Saudita y Rusia, pues el presidente Trump el 2 de abril anuncia que debe de establecerse un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, algo que parece como una victoria política y con ello pensando que se iba a salvar la industria de la energía. Sin embargo, el 12 de abril, la OPEP acuerda quitar 9.7 millones de barriles de producción por día para poder
pues solventar un poco lo que estaba sucediendo hasta el momento. Sin embargo, el 16 de abril el petróleo cierra 19.72, que es el precio más bajo durante la crisis en este punto, que es una caída del 63% desde el 20 de febrero. Continúa la guerra de precios, aquí lo podemos ver. Entonces, el 20 de abril los futuros siguen cayendo a niveles negativos, casi $38 por barril. El 22 de abril los futuros rebotan a niveles positivos, podemos ver, por la expiración del contrato en mayo y tensión entre los Estados Unidos e Irán también, que eso, digamos que atrae la atención a otra parte. Y el 6 de mayo, hace 2 días, hemos estado subiendo toda la semana y a la hora de esta presentación, pues vamos a ver que los precios del barril son de $25 por barril, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con la industria del etanol? Bueno, vamos a ver, históricamente, a partir de que empezó lo del COVID, 70 de las 205 plantas ya no estaban produciendo, cerraron. Entonces, el acuerdo de la OPEP, lo que acabamos de ver, pues no dio ningún alivio para la caída del mercado de petróleo, ¿no? Y pues alcanzamos los niveles de producción más bajos en la historia de la colección de cifras desde el 2010. Y esto hizo que hubiera un casi récord de inventarios, con 26.3 millones de barriles y con un almacenaje que se convirtió en un verdadero premio, ¿no? Almacenamiento de combustible tremendo. Entonces, pues se interrumpe la producción de etanol. Esto tiene sus verdaderas consecuencias, porque entonces, ¿qué va a pasar con todo el maíz que se estaba produciendo? Se empieza a almacenar. Entonces se generan varios escenarios, ¿no? La disminución de la demanda causada por el COVID-19, a falta de uso de vehículos, obviamente pues disminuye la demanda de gasolina, en consecuencia la demanda de etanol, que es el combustible que se combina con las gasolinas en los Estados Unidos, al menos en un 10%, en algunos de los estados, en otros estados se usa en mayor porcentaje. Entonces, pues hay una caída espantosa tanto de la demanda de etanol como de la demanda de combustible, y pues de ahí que el cierre de las plantas de etanol. Y obviamente en consecuencia, pues también hay problemas para la producción de granos de destilería, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tipos de escenario, ¿no? Y estos dos tipos de escenario el mejor caso es que en el caso de los DDGS hay una reducción del 20% en la producción de DDGS. Cabe mencionar que se producen 44 millones de toneladas de DDGs en los Estados Unidos. De esos 44 millones, aproximadamente de un 12 a un 14% corresponde a los mercados de exportación. Entonces, si tenemos una reducción del 20% en la producción de etanol, eso significa que hay una reducción de 8.8 millones de toneladas de DDGs, quedando una producción de 35.2 millones. O sea que sigue habiendo suficiente cantidad de DDGs para el mercado de exportación. Hablemos ahora de un peor escenario, de un peor caso. Un 45% de reducción en la producción de DDGs. Esto significa una pérdida de 19.8 millones de toneladas, quedando una producción de 24.2 millones, de los cuales aproximadamente el 50% de eso se iría a los mercados de exportación. Ahora, ¿cómo vamos mejorando? Bueno, podemos ver aquí, y ahorita estamos viendo que la flechita o que cómo está desviándose la producción de etanol. La producción de etanol, aquí teníamos que iba a su máximo, de repente baja, y que estábamos esperando que siguiera bajando. Esta era la tendencia, hasta 6 de mayo, diría yo. Sin embargo, vamos a empezar a ver que las cosas cambian un poquito, que el panorama empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí tenemos nueva información. En abril 24, digamos que llega al tope, toca fondo, en el caso de la producción de etanol, y a partir del 1 de mayo empezamos a ver una pequeñísima recuperación. ¿Qué ha pasado con el precio de los granos secos de destilería, con los DDGS?
en comparación con el valor del maíz. Bueno, vamos a ver aquí, podemos ver en el caso de la gráfica de color azul que este es el valor de los, el spread que hay de los DDGs es este. Y vamos a ver que el valor de los DDGs es de 243. Este valor es el 157% el valor del maíz. Esto fue precisamente antes del 1 de mayo, en donde el precio de los DDGs se disparó tremendamente. Y obviamente, pues, nadie compraba DDGs. ¿Y ahora qué está pasando? Ha estado cambiando el panorama. Podemos ver que aquí, veamos la gráfica anterior, esto fue el 24 de abril, tenemos de 243, y ahora, al 6 de mayo, podemos ver que ahora cambió a 210. Se está disminuyendo el porcentaje con respecto al valor del maíz en 142%. O sea, hubo un cambio de un 10% aproximadamente. Veamos qué ha pasado con el maíz. En los mataderos, seguramente muchos escucharon que han cerrado plantas, precisamente porque muchos de los trabajadores de las plantas se enfermaron de coronavirus y pues las plantas han estado interrumpiendo sus actividades precisamente porque no hay gente que esté trabajando en las plantas, que esté en los mataderos. No hay cómo procesar la cantidad de animales que entran, entonces pues tuvieron que cerrar. Sin embargo, Trump dictó la orden ejecutiva de que estos mataderos no se cerraran. Entonces, pues obviamente hubo pérdidas también en el caso de los porcicultores por 5 billones de dólares y los ganaderos por 14.6 billones. Fueron pérdidas enormes las que se tuvieron, precisamente por esta razón, ¿no? Por el COVID que ha afectado. Y obviamente, pues al haber estas pérdidas, hay menor consumo de maíz para alimentar a todos estos animales. Esto afectó obviamente la disminución en la demanda, pues afecta obviamente también el precio del maíz, ¿no? Entonces, los futuros de maíz no han alcanzado los niveles deseados durante la época del etanol. La estructura de la demanda del mercado de maíz ha sido destruida, esa es la verdad. No sé, pero eso ¿en qué postura nos pone a nosotros? Pues un muy buen tiempo para comprar. Podemos ver aquí, hace rato que hablábamos al inicio de la presentación, que han sido precios que han casi tocado piso, son históricos, no ha habido este nivel de caída de precios en años previos, está bastante bajo. Eso significa que es un buen momento para llevar a cabo compras de granos. Y podemos ver lo mismo aquí. Ahora, ¿qué está pasando? Muchos pueden decir, bueno, voy a esperar a que baje más y que así decida yo si voy a comprar. Bueno, recordemos otra cosa muy importante. La cosecha nueva va a hacer que el productor venda. O sea, están empezando a sembrar. Todos los productores van a tener que pagar obligaciones y deudas. Eso es definitivo. No van a poder quedarse con esas deudas enormes para continuar almacenando el grano y no venderlo. Porque eso es lo que normalmente pensamos, ¿no? Seguro están almacenando más grano para no venderlo y esperar a que cambie el precio y que empiece a subir. Pero estoy segura que la venta de maíz ya viene, aunque sea de forma gradual. Aquí podemos ver un poco de eso. Y bueno, también vienen las cosechas de Brasil, que va a ser otro competidor que va a venir al mercado también. Pero aquí podemos ver un poco cómo han ido los mercados de todos esos países, ¿no? Argentina, Brasil siguiendo tendencias, Estados Unidos, que vemos que aquí que está a la baja en comparación con nosotros, y Mar Negro, ¿no? ¿Cómo han estado las cosechas? Veamos un poco cómo han estado las cosechas en el mundo. Estamos viendo que las cosechas en Estados Unidos, la producción, en el caso de Estados Unidos, fue de 347.78 millones de toneladas. En el caso de Argentina, también 50 millones de toneladas métricas, tanto para marzo como para abril, no han cambiado. En el caso de Brasil, de 101 millones de toneladas métricas, tanto para el mes de marzo y también como para abril. Estas ya son cosechas que salieron.
cómo está Estados Unidos. Vamos a ver que la producción del proyectado era de 13.692, no ha cambiado para el mes de abril, y corresponde exactamente a esos 378 millones de toneladas métricas. Ahora, las primeras proyecciones de siembras, hay 8% más acres sembrados de maíz que el año pasado. Entonces tenemos 97 millones de acres sembrados. Son cifras válidas hasta el 1 de marzo, porque hemos visto que la caída del precio del maíz nos podía hacer pensar que a lo mejor ya no van a sembrar tanto maíz, porque no es tan conveniente, mejor siembran otra cosa. A lo que podría desviarse, en todo caso, podría ser a trigo, porque son las zonas donde se puede sembrar, y sorgo. ¿Y sorgo por qué? Bueno, sorgo porque China es un mercado que ha estado comprando mucho sorgo en los años recientes y que puede ser una ventaja para muchos de los productores norteamericanos el poder seguir teniendo un mercado de exportación porque le va a dar más valor a ese sorgo que se va a producir. Y bueno, de alguna manera también me ofrece una ventaja para nosotros porque también usamos sorgo dentro de nuestras raciones para animales, ¿cierto? Y bueno, esto es más grande de lo que se estimó la industria de 96.5 millones. Ahora, los inventarios de maíz, para aquellos que preguntaban sobre el inventario, están 11% más bajos este año que el año pasado. Entonces, quién sabe qué tanto vaya a quedar en el inventario. Hablando de cómo han ido las siembras, bueno, podemos ver aquí, al 3 de mayo del 2020, 51% estaba sembrado ya. Y en comparación con el 2019, que solamente se había logrado sembrar el 21%. Tenemos algunos estados que verdaderamente ya han avanzado mucho en las siembras. Aquí los tenemos. Entonces, como lo mencionaba yo, los productores seguramente no quieren una pesadilla igual que la del año pasado. No quieren lidiar con un mal clima, al contrario, están buscando tener una mejor calidad de grano y obviamente están buscando poder sembrar la mayor superficie posible en el menor tiempo posible. Entonces, estos 18 estados representan el 91% de los acres sembrados en el 2019. Y por último, creo que hay un factor importante que debemos de considerar a nivel mundial y que puede cambiar mucho nuestras decisiones en el momento de hacer compras. Lo primero es que Ucrania está lista para prohibir las exportaciones de trigo si es necesario. Por otro lado, sabemos que Argentina ha tenido problemas con respecto a las exportaciones de granos y se sabe que los trabajadores del puerto exportador de granos en Argentina están demandando la suspensión de exportaciones debido a la pandemia. Esto es una alerta para todos aquellos que buscan importar, para que tengan cuidado con la parte de Argentina en cuanto a esta suspensión de labores. Y lo mismo para el caso de Brasil. Los puertos más importantes, sus trabajadores están buscando una posible huelga precisamente por efectos del coronavirus, ¿no? Esto es un factor que está pues prevaleciendo en todas partes donde hay trabajo de mucha gente que tiene que estar en contacto uno con otro y bueno, hemos visto que efectivamente sufren la enfermedad o que sus respectivas familias las padecen y que ya no pueden ir a trabajar. Entonces, de alguna manera, esto va a afectar los mercados de exportación definitivamente. Y bueno, esto es todo por mi parte. Esta presentación la hizo Luis Canari, él es el gerente de comercio global. Él está ubicado en Washington, D.C. Él hizo el favor de prestarme su presentación en vista de que no podía estar presente para presentarla a él personalmente. Pero cualquier pregunta que quieran dirigir, estoy segura que Luis le dará mucho gusto poder responder a sus preguntas. Muchísimas gracias.